Pablo, ¿no? Ajá, nomás él fue el que me envió. Ya sé. Algunas secciones. Ya les acabo de avisar, yo se la mando a Luis hoy en la mañana, en la tarde, porque la tengo en la otra máquina, y quiero que la ponga bonita, la ponga y que ninguna palabra antisonantes incluya. La vas a volver a hacer. Sí, la vas a volver a hacer. Ok. Sí, Si ustedes iban a hacerlo. una de las cosas que estaba viendo aquí en los puntos, sería bueno invitar a gente, o sea, a gente de los temas. Sí. ¿Cuándo se tiene que entregar esta información? A ver, a ti para pues ahorita en la mañana vamos a definir eso. O sea, formalmente terminamos el 28, o sea, que es esta semana. Ya esta sería supuestamente la última sesión. Lo que necesitamos es parte de lo que vamos a ver en la reunión de más al rato. Es ver No va a estar cuándo el señor Beto, él tiene que salir, yo me voy a quedar. Es cuándo vamos a terminar en este subcomité específicamente. Es una estimación, ¿verdad? Si no, Entonces, siguiendo lo que dice Arnulfo, si queremos invitar a gente en una sesión que no tiene que ser los lunes, puede ser un día diferente para especificar, lo podemos hacer. Sí, claro. Okay. Pero ¿cuántas sesiones nos faltan? Nosotros hoy terminamos. Yo no, entiendo, le estoy preguntando. La idea sería que identificáramos cuánto más, es lo importante, o sea, necesitamos 2 sesiones. Yo sé que es ahora oficialmente la última, pero ¿cuántas nos faltan? ¿Leíste la de Juan Pablo? Yo no la leí. A ver, Ayer me quedé viendo los... ¿La tienes ahí? Sí, esta le tocaba la de óptima y medible infraestructura pública y comercial y adecuada política ¿Eso lo puso? pública. Y él, ¿Es el OK now? él puso esto. No, Juan Pablo puso sandía. ¿Qué fue lo que contó? Esto. Sandía. A ver, ¿dónde empieza? Comentarios. Me van a disculpar, pero no encuentro mis lentes de largometraje, así es que les agradeciera que ustedes los leyeran. Dice, ¿cuál es? No. Dice, dándole vuelta a los comentarios de Juan Pablo, dándole vuelta a las acciones propuestas, me queda la percepción de que el problema de tener el avance más efectivo hacia el logro de los objetivos planteados no es tanto la propuesta, sino la implementación. Y en busca de mejorar en ese aspecto, encuentro algunos aspectos que considero fundamentales para ello y que me permito compartir. Primero, pues, la implementación adecuada de los objetivos de infraestructura óptima, pública y comercial, políticas públicas adecuadas al sector agropecuario. Implica la acción y coordinación de diversas dependencias de los 3 órdenes de gobierno. El más importante, hoy por hoy, en términos tanto de inversión pública para la infraestructura como para el diseño de políticas públicas, es el gobierno federal. La experiencia nos dice, a fin de cuentas cargamos el gobierno federal, o sea, ¿quién implementa? Pues el gobierno federal. La experiencia nos dice que la carga de la responsabilidad lleva de manera natural a una inercia para hacer solo lo estricta y únicamente lo mínimo necesario, inercia que solo puede ser modificada y dirigida en base a gestión. En este segundo nivel, el de gestión, el gobierno del Estado tiene una responsabilidad preponderante a fin de canalizar adecuados recursos de inversión en infraestructura pública, así como en la adecuación de las políticas públicas a las necesidades y condiciones de cada entidad. Finalmente, el gobierno municipal conlleva la responsabilidad de mantener una adecuada coordinación con el gobierno del Estado a fin de que lo gestionado por este aterrice en el municipio, en este caso en el beneficiario. En este tenor de ideas, concluyo entonces que nuestra realidad actual y futura, los gobiernos de los diferentes órdenes, seguirán siendo muy probablemente de extracción distinta a la que conlleva a que una adecuada coordinación se vuelva muy difícil,
dejando entonces como única y lógica conclusión para que exista, primero, una excelente coordinación de los diferentes órdenes de gobierno, continuidad en los proyectos, avance en la descentralización de las funciones y de acciones de gobierno, planeación de las inversiones en infraestructura pública en base a prioridades, intereses de las autoridades y del sector, en general una adecuada política pública. Es que se requiere la acción ciudadana entendida como un trabajo que le compete al sector empresarial, considerando que es este el que genera riqueza y por ende es este el que mejor percibe las necesidades de lo que se requiere para ello y que además le da trascendencia a las acciones independientemente de los periodos de orígenes de cada administración pública y de cualquier orden de gobierno. En teoría, esto es lo que deberían de ser los organismos gremiales, CNA, Unión de Horticultores, Sistema Producto, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la práctica, cada organismo atiende intereses muy particulares que no tienen el alcance de lo que se plantea en el ejercicio de Mexicali, la ambición, tratando de concretar en una propuesta que pudiera aportar a modificar esa realidad, un encuentro pertinente a la formación de un comité de vinculación del sector agropecuario, en donde la clave sería que estuviese bajo la responsabilidad del sector privado, y me refiero que no solo en cuanto a la definición del rumbo y acciones del mismo, sino incluso en el aspecto financiero a fin de lograr lo siguiente. Demostrar un verdadero compromiso de participar en responsabilidades de interés público. 2. Darle independencia a las instituciones que se formaran y no dejarla ligada a la recepción o no de recursos públicos para su operación. 3. Darle trascendencia en el tiempo mediante su profesionalización. Creo que sería mediante una estructura como la mencionada, en la que pudiese haber un avance más estructurado y significativo en el logro de los objetivos planteados en el ejercicio de la planeación que nos ocupa. Arquitecto, eso es lo que queremos. ¿Eso es lo que querías? Eso es lo que... ¿Es lo que querías? ¿Esto quién lo hizo? Juan Pablo. Ah, ok. ¿Es lo que querías? ¿Eso es lo que quieres? ¿Así? De hecho, sí, eso es lo que estamos buscando, es exactamente lo que está reflejando, ¿no? Ahora, lo que podamos avanzar, y pues ese todo el tiempo que tenemos aquí, la idea es llegar a definir acciones específicas que vayamos a empujar. Esta sería una acción muy Ya es una, importante. sí, es Esta una acción ya ya es muy directa. importante, Ajá. sí. Sí, Sí, definitivamente. él se apuntó a la parte gubernamental, ¿no? Ujú. ¿Quién estaba con él? Solo. ¿Ustedes? No, Salvador Jiménez y ya Chava Jiménez. Ahora, para vaciar ya la estructura y la organización, que ya tiene una idea muy cercana, ¿verdad? Está el formato de la hoja de proyecto. Eso es O sea, la la lista. formato. Esa es Ajá. una explicación bastante amplia, pero en el formato que le todo. No, en el formato vienen ya específicamente cuándo se debe de armar, o sea, ya una programación como una propuesta específica, ¿no? Tienes ahí el formato. Porque en educación, ahí te vas, quieres apuntar, Sí. te lo echamos rapidito. O sea, no es gran cosa a formato, ¿no? Sí, La explicación la hacemos como así de largo, más corto. Ese es el instructivo. Ese es el instructivo de lo que hay que llenar, ¿verdad? Entonces, él trae un diagnóstico bastante, pero no especifica, o sea, no especifica puntualmente el problema que va a resolver con esta organización de vinculación, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que empezar a hacer en la descripción? Primero es el problema, que es basándose en el árbol de problema, qué área va a atacar y qué problema va a resolver. Porque gran parte de lo que estamos es tratando de darle coherencia a todo el ejercicio. El documento que tenemos ya, el documento ya nos representa todos los avances que ustedes hicieron en las etapas anteriores. De los, digamos, ejercicios importantes de análisis involucrados, es el árbol de problema, el árbol de objetivos, el PODA, que nos da una orientación con respecto a qué acciones debemos de hacer para resolver los problemas más importantes que se identificaron, ¿no? Y aquí lo que se tiene que hacer es eso. Tienes ahí una de las
lo que se hizo En algún otro en comité. algún otro de los Sí, comités, para- uno ya formal, el que hizo el transporte. No, no lo tiene. Ok. Les voy a mandar un ejemplo que ya está totalmente terminado y que ya está revisado y pues ese básicamente representaría los elementos que tenemos que manejar, ¿no? A ver, Estuve platicando el fin de semana con el doctor Rampla respecto ya las propuestas específicas de aquí. Y pues veíamos que en general al inicio tenían ustedes una visión muy concreta con respecto a las acciones que iban a manejar, que uno la atención a dar, ¿verdad? La otra era de que ya en el Inter empezaron a abocarse a todas las áreas periféricas, o sea, que derivan de ustedes, ¿no? Lo que está manejando ahí es que hay un grupo específicamente que es el que realmente está generando la productividad del campo. Yo lo identifico en dos grupos así generales, horticultores y ganaderos. No sé si me equivoqué, ¿no? Sí, sí, estás aquí. No, eso tienes que ampliarlo porque ¿Qué es otro? agricultura y No, mira, pero es la agricultura está conservada en un nivel pues que no está despegando, al contrario, va para abajo. Lo que está Generando más riqueza. Ah, ok, ahora sí ya te entendí. O sea, los que tienen, los que tienen, digamos, posibilidades de levantar Los una... que han mantenido la cuestión agrícola definitivamente son los horticultores y los ganaderos, o son los que Y más los más los horticultores, te lo digo, y son los que pueden elevar. El que siembra trigo, el que siembra alfalfa, no, se está manteniendo, definitivamente. Es como el que siembra carta. de agricultura tradicional. La otra Ándale, situación que considero yo como estratégica también del campo, ¿verdad?, es que son muy poquitos en realidad los propietarios de la tierra, por así decirlo. O sea, los ejidatarios, estamos hablando de menos de 2,000 ejidatarios, que son los tenedores de prácticamente todo el valle. Creo ¿no? que son O de la 1,100, mitad del ¿no? valle. 1,200 por ahí. Algo más. ¿Es más? Si yo me acuerdo algo del censo, andaba hablando de 1,600 gentes, una cosa así. En la mayoría de los casos todos son de edad muy mayor, o sea que ya Si ves que están muertos. en una edad muy productiva, ¿verdad? Y todo lo demás ya está muy Tenemos muy 14,000 extraño. usuarios, ¿cómo va a ser muy ejidatarios? Pero es que no son ejidatarios todos los usuarios. No son ejidatarios, pero la mayor parte de la superficie Sí. está en el río. Todavía sí. Claro, entonces no son productividades de más que eso. Sí, porque si tomas que son 20 Son 20 hectáreas a promedio, nomás Son- el promedio por... son 40,000 hectáreas únicamente, o 1,000 ejidatarios. Así es. Lo que pasa es que no todo es equidad. No, O sea, más o ya menos no como queda el ahí. 50% del valle. Pero, es pero como el ese 50% serían 100,000 hectáreas, Ajá, no 40,000. no 40,000. Sí, hay Pero que- bueno, hay que- sí, hay eso es que- importante. pero de todos modos, Hay más de 6,000, 7,000. Sí. Pero en fin, ¿cuál es el punto? A lo mejor ya es el rato, ¿no? Mucho. Lo que pasa es que en ellos no están generando Nada. riqueza, se están manteniendo y están aprovechando una estructura Agricultura tradicional. digamos, del gobierno. define la muy sencillita, la horticultura son 10,000 hectáreas, de las 200, así. Es el 5% de la tierra se usa por horticultura. Sí. También. Y sin embargo, es lo que está haciendo que no se desplome la actividad económica, sigue subiendo, ¿no? 4,000 generan. En el caso de la ganadería yo veo que está en 4,000 repunte. máximo. También. Generan el doble o triple que se genera en la agricultura tradicional. Es la agricultura especializada. Así es. El otro aspecto que es estratégico es que el agua que tenemos disponible no abarca para optimización en todo el valle. Estamos tratando de regar todo el valle, ¿verdad? Pero finalmente hay áreas específicamente que pues a lo mejor ni vale la pena. Y el otro aspecto es que no se están aprovechando dobles cultivos, lo que sería muy productivo en la tierra. Como que sería Doble concentrando la actividad, disminuiría la inversión
en infraestructura hidráulica, ¿verdad? Y haría el aprovechamiento durante todo el año de la posibilidad. O sea, son estrategias que son totalmente diferentes de lo que se ha venido trabajando, ¿verdad? Pero que finalmente deberíamos de estar analizando cuál es la forma de mejor aprovechamiento, de optimización del Valle Mexicali. Hay algunos otros elementos que están surgiendo en la zona, como es el manejo de la energía. Si nos vamos a energía solar, la energía solar demanda mucha superficie. Ahorita vemos el proyecto que traen en el Valle Imperial, en donde están manejando en áreas tradicionalmente de cultivo, la están transformando en energía solar. Y bueno, ¿por qué no se fueron al desierto? No hay nada, ¿verdad? No sé. O sea, no sé por qué. A mí también me... No, es que es que los gringos saben de donde están poniendo, yo conozco muy bien la área, no sirven esas tierras para cultivo. O sea, no te retornan, o sea, es como negocios. Si alguien te paga tantos miles de dólares el acre por tener un palo con letras solares, o le meto trigo, ¿cuál me deja más? Aquí tenemos ese es bien sencillo, es económico, te lo digo. Bueno, pues esa es parte de la cuestión. Hay otras posibilidades de generación de energía eléctrica. Hay un nuevo desarrollo que están planteando ahorita que revoluciona radicalmente la generación de energía eléctrica. Es en base al intercambio de calor entre el calor que hace aquí, ¿verdad?, con respecto a la posibilidad de generar electricidad a través de aire. O sea, el cambio de energía hace que sea una especie de tormenta y alimente turbinas de aire que generan electricidad. Entonces, es algo parecido a los abanicos, pero en un formato totalmente diferente. Para esto se hacen unas torres más o menos de 700, 800 metros de altura, 200 de ancho, y se empieza a hacer la aspersión de agua, por lo cual se enfría y empieza a bajar el aire. En cierto momento se generan ya unas turbulencias muy fuertes y en la base hay una serie de abanicos. 800 metros. Sí, estamos hablando de kilómetros. De tres Empire States. Bueno. Ahorita aparentemente hay planeado uno para San Luis, Arizona. O sea, una de esas instalaciones. Comparados con la energía solar, la generación de esto disminuiría casi a la mitad del costo de generación de energía eléctrica, que ahorita es uno de los problemas fuertes de energía solar en fotovoltaica. O sea, es más cara que la generación tradicional de petróleo, ¿no? El otro aspecto es que genera como subproductos agua, o sea, agua purificada, porque tú puedes manejar agua salada incluso para alimentar esos elementos. Genera agua purificada, con lo que amplía la capacidad de desarrollo agrícola, ¿no? Y por otra parte genera una serie de productos minerales que también bajan aún más el costo de... Bueno, pero eso lo está manejando la parte energética, sí. ¿no? Nosotros no tenemos mucho que ver ahí. Pero sí tiene que ver porque utiliza tierra. O sea, y la posibilidad... Pero aquí lo que tienes más es tierra. Es Tierra que no es agrícola. Tienes a lo bestia tierra. Todo el Cucalpato, lo que es la mesa. Así es, del Cerro Prieto para abajo. Súbete un avión. Y nomás ves Agarra la línea. Correcto. Ok, súbete un avión y agarra la línea. Correcto. El Valle Imperial está así. El Valle Mexicali está así. y tienen más acres en el Valle Imperial que así es. ¿Qué dijiste tú ahorita? Optimizar el motor. Allá en Estados Unidos, donde está la red del agua está creciendo así. Pero no dejan nada dentro de eso de que no se pueda regar. Aquí, pagó 5 kilómetros a través del desierto para 50 hectáreas. Porque es mi tierra, y quiero llevar agua a mi tierra. Están maiciando. Nomás súbete la vida, es la cosa más sencilla. Básicamente saqué a colación lo de... ¿Verdad? Saqué a colación lo de energía porque sería posibilidades de otro tipo de ingresos para la gente. O
O sea, que no necesariamente te tienes que enfocar a la infraestructura y hacer productivo algo No, yo estoy de que acuerdo. no tiene producción, ¿verdad? No, estamos de acuerdo, lo que pasa es otra cosa. No tienes que afectar el sector agropecuario. todo el desierto. Exacto, para hacer no, todo. ahí sí no estamos saliendo nosotros. O sea, tienes todo el desierto y es libre, o sea, está abierto, está disponible, no afectas en nada y puedes aprovechar toda la energía de luz solar, de monte, de viento, y Sí, yo creo que- nada más, ¿no? Sin afectar el sector agropecuario. Y el sector agropecuario, manejarlo y otro concepto. Entonces, se está manejando de tal manera que vaya creciendo en esa magnitud para hacer una agricultura intensiva, que genere la posibilidad de mejores viviendas, de desarrollo de las comunidades, y obviamente Okay. muy sencillo, ¿no? Sin afectar directamente con otro tipo de actividad. En la técnica yo creo que los desiertos son una condición importante. Sí. Hay un problema que tenemos en cuestión económica en el caso de toda la producción agropecuaria, que el sistema de, digamos, de estadística que hay es a nivel municipal. Y aquí para Mexicali no nos dice nada, porque no estamos correlacionando con respecto a partes de nuestro elemento. Es el área de mayor productividad agrícola en todo el estado, no hay ninguna duda, ¿no? Está muy concentrada, sin embargo no tenemos información detallada. No, sí, ahí está en Zagarpa y está en Cefoa. A ver, ¿cómo O sea, por ejemplo, tratamos de que INEGI nos pasara la información de todo el levantamiento de los últimos dos censos que hizo. No te da del información 10, ¿no? detallada. Del 10 y del 10. No te da información detallada, no. La información es así. ¿Por qué? Pues porque por confidencialidad no podemos dar Entonces no tenemos, ahí es donde No, sí está, no te la quieren dar. No la quieren Ah, dar. esa es otra cosa, pero de que está. O debe de estar. Cefoa la tiene, La tiene, debe, Zagarpa la tiene. La Sí. Estuve yo con ellos y no, Y aparentemente si quieres las hectáreas, CNA también la te la da. Eso, la de población sí tenemos bastante detallada, ¿no? El problema es la productividad. Por ejemplo, dicen, se produce tantos hectáreas y tantos producción de alfalfa. ¿Dónde está? Hombre, es así. Claro, existen Sí. objetivos, estadística, O sea, Por hasta hectárea las la tiene. métete ya a Zagarpa, ¿no? Zagarpa. No, viene por hectárea, bien desglosada la producción y por el producción, ciclo de por ciclo producción. de invierno, todo. Mexicano. Pero no viene la No, pues nada más ubicación Mexicali completo. de esa superficie. A ver, a ver, ¿En qué parte de Mexicali se produce? tú dices en qué, por Sí, zonificación. físicamente, una Claro que sí, física. pues están los CADE están Cada para uno. eso. Son Por siete CADE Sí, están tenemos sectorizados. la Fíjate, bueno, para ir muy lejos, nadie los CADE que están distribuidos en todo lo que es el valle, cada uno tiene su zonificación en función de la autorización que da el permiso de siembra, pero además tienen su técnico, le dan seguimiento, sacan los promedios de rendimiento, sacan el valor de la producción por cada uno de los sectores. Por y cada luego CADE. por cada CADE, y luego lo suman, luego sacan los Sí. se hace la sábana. Y esa es información Pues pública. ahí la tienen ahí, ese se puede tener. Está en Cefoa, ¿no? En la Zagarpa. Zagarpa. Zagarpa la considerada de Zagarpa. Sí. Pero se puede debe tener. La En también. Guadalupe Villalobos debe tener. La debe tener. O Carlos. Carlos Bosco. El Carlos. No, sí, esa sí La buscas. sábana, sí. Pues, A ver si ya la consigo, ya la sé. Sí, que sea Luis el conducto para que lo tengas, sí. Yo la consigo. Que te manden, ¿sabes qué? Que te olviden que te manden. Que te manden toda la y se la vamos a todo. Así Que es. te manden todos los concentrados de los cuantos son que tienes. pues cuando menos Sí. unos 5 años. Creo que vienen por 10. O finalmente Si tienes la estadística, pero ahorita empezar la 2, última. 3 años no Esos tres. importa. La última Lo vez que que pasaste necesitamos ahora. es regionalizar. La producción global sí la tenemos en las estadísticas, ¿verdad? Y de ahí ya podemos Por más o cultivos menos y por áreas, ¿no? Sí. Por cultivos y por Pues áreas. inclusive hasta por módulos, son 22 módulos en el valle. Por módulos tiene programación. Debe de tener la Cada por módulo tiene la programación. Pero ¿qué lo va a tener por cultivo. CADES? Vale. Está más fácil por CADE. Sí, entonces yo sé que por cada esto, pero te lo estoy diciendo porque dice que, o sea, hasta por módulos, hay 22 módulos de riego
y cada uno tiene que hacer su propia programación para poder distribuir el agua. Entonces tiene su programación por cultivos, Por hectárea. por hectárea, por ciclo agrícola, si es invierno, si es verano, por volumen de agua. Hay hectáreas de Regalada. 1.2, hay hectáreas de 1, hay hectáreas de 0.9, pero son hectáreas. La otra información que es importante es el número de productores. Ahí sí es Hay ir 14.000 ahí. usuarios de agua, te puedo decir que hay Sí, 14.000 usuarios de los agua. usuarios sí, Son 14.000. pero los productores no, porque ahí tienes que irte a quien renta. Porque hay muchos Y eso propietarios. Y el último aspecto es la gente que trabaja con esos productores. O sea, cuánta gente. Mira, ahí vas a tener, Ahí sí tiene. ahí debes de, mira, el número de productores, te lo digo, son, en la horticultura son, ¿qué serán 20? 22 más. 20, 25. Entre esos 25 son 20.000 empleados, 25.000 empleados. Nomás que muchas empresas no te van a dar esa cifra. No te las van a querer dar. O sea, si a mí me preguntas cuántas hectáreas de cebollín tengo, yo te voy a decir muchas. ¿Ok? ¿Cuántos trabajadores tengo? Bastantes. Aproximadamente. ¿Por qué? Porque es que esas son las informaciones que tienen mucho. Yo sí te las voy a dar, pero muchos de ellos no te las van a dar. Porque ese es el secreto. ¿Cuánta productividad tengo? Entonces dices, bueno, si falta tantas caras. Ese va a ser el Ahora hay una parte ¿Me de entiendes? Oscar, no sé si lo mencionaste. Hay unos que tienen 1.000 trabajadores y nomás declaran 200. Lo tienes por cuerpos, por ejemplo. Sí, sí, por los carros. Y la Entonces, Hay que pues, se sábana, ¿no? Entonces, la tienen para derivar todos Claro, esos sí. gastos. Año por año. No, ese no es problema. Sí, yo los tengo en seguro social. No. Hay muchos que no tienen La seguro información, social. la información es la que existe, porque lo que existe es la producción, la superficie de distribución de todos los países a nivel alto. Cebollín, lechuga y lo que se quiera, ¿no? Está estimado un promedio de trabajadores y esos trabajadores multiplicados por Esa garpa tiene una relación. una relación Si tú le dices a uno, eso que hay, yo te lo digo. no hay más. ¿Cuántos demás empleos es tienes? muy Y dices tú, Y muy 500. poquitos. ¿Sí? Una estimación, 10, una 100, estimación aproximada. Esos son los, ¿me entiendes? Esos son los Ni el seguro los tiene. Claro, claro. tienen los que lo hacen. Luego los muchos. Ese es el gran problema. Muchos están escondiendo. Bueno, Pero seguimos. no se trata de esto, lo que se trata es que el título registrado realmente, ¿no? Porque son temporales, pues, ¿no? Ahí, el papeleo ahí en el sistema se pierde también, por eso no salen, ¿no? Porque los tiempos, ¿no? Hay, También me hay consta, ¿no? por ejemplo, parte de lo que tenemos de problemas en el comercio, en la industria, es que nada más está representando lo que tienen empleos formales. Pero toda la cantidad de empleos informales No existen en un No No, tiene, claro, no hay. es muy difícil cuantificar. Ahora, en la ciudad, pues más o menos tenemos ya una El cuantificación 80, de 20, ¿no? cuántas. No, hay una cuantificación de que aproximadamente el 50% de la población en productividad pues son informales. Algunos estudios así aleatorios que se han hecho han dado resultados muy sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, los malabaristas que ven en la calle, en promedio están sacando 1.200 pesos diarios. Y saca También el pues, que pide dinero, también están sacando 500, 600 pesos. sin hacer nada. No más caminando. Entonces dices, caray, ¿cómo está esa productividad tan alta, verdad? Y Pues que es no una productividad que no la puedes considerar. Lo que pasa es que hay que planear esa productividad finalmente. Hay que formalizar a esa gente porque tiene que producir, tiene que pagar impuestos para empezar. Ya no te voy a decir. No, pues ya no lo No es que no nos diga, lo que pasa es que es parte de la funcionalidad. Pero, y pero, eficiencia ¿cuál del país negocio. es el tiempo, tiempo? Le cobran impuestos al comer. O trabajas o Es no. como Estados Unidos, por sí. eso sabemos que hay el Sí, pero ellos 10%. hablan de los que están económicamente activos, no de los que están inactivos. O sea, A los que el 26% es al que Exacto. les están dando, que no tienen Así trabajo es. y el gobierno les está dando. Mira, Así es. la No, 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 informalidad, no, no,
No hay que tienes, arquitecto. o sea, no los que no tienes registrados. Sí. Esos personajes es- Para darte el ejemplo, pero mira, en Estados Unidos se dice que ahorita está el 7.8 el desempleo. En ¿verdad? California. Esos son de los que tienen registrados el desempleo real. El que California. ya no trabaja después de 2 años, que ya el gobierno no le da desempleo, Los esos son los inocupables, ya no tienen esos se pierden. Si tú agregas esos, el desempleo real en Estados Unidos anda como en el 14. Sí. Sí, anda con el 14. Pero el 7.9 La es, tasa no, más Estados alta Unidos, que- mundialmente saben que es el California. 7.9 ahorita, no es el California. 14. California. Igual España, el 26 es lo que el gobierno Que tiene lo registrado, registrado, sí, a lo señor. mejor está el 30. Sí. Aquí el 4 porque, pues sí, ¿sabes? Tiene chamba. Sí, no hay que Desde perder. de todos los de estos, no. No hay que Que perder. no hay Mira, perder noción de yo eso. creo que no hay que perder mucho tiempo en llegar regresando al campo. En el campo no vas a tener la captación de captación de impuestos como la tienes en una ciudad. Es muy diferente. Y no aquí, en el mundo. En el mundo. Tú vete a cualquier rancho y te dice el trabajador, espérate, no me des ni seguro ni Infonavit, me vale madre, a mí dame el jornal del día. Sí. Y no les interesa. Entonces, hasta que no generes una cultura de que el usuario es el trabajador, es el que va a exigir y va a querer pagar impuestos, no lo vas a lograr. Entonces yo creo que vamos concentrándonos más en algo, En lo que sí se puede medir. en lo que se puede Lo que se puede hacer. medir. Y lo que está medible. Lo que está No medible. sé. Por ejemplo. Tú estabas así, te no, veía la las cabeza ganancias diciendo. de golf. Ahorita les... Se usan Órale, los pues. conservadores, o sea, gente, ¿Sabes qué? Ay, sí, vamos a hacer porque Vamos, yo tengo que vamos, salir sí, y sí, 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 sí. disculpen, Let's go. ponchó la llanta ahí. No, pero también están está... Sí, por Hola. favor, yo tengo que ir. Órale, vamos, mira, que sea. Pero sí puede decir que aprox. Un poquito... A ver, Ya, ahí vamos. thank you. Un poquito la idea es que les platicara de cómo están haciéndose los últimos análisis de competitividad en México y que han generado una serie de información que ahora se ha vuelto el debate para los aspectos económicos. Yo estoy hablando del reporte del Instituto Mexicano de Competitividad y los reportes que han hecho del 2005 y el 2010, el 11, que ahorita vamos a ver unos datos. El reporte de competitividad de ciudades hecho por el Centro de Desarrollo Económico que está en la Ciudad de México, el CIDE, que se hizo para 2003, para 2007 y para 2011, que es el que les voy a analizar con mayor detalle ahorita. Y yo hay otro estudio de área regional que está en Hermosillo, que también es una empresa dedicada que lo hizo, y hay otro esfuerzo que hizo el Colegio de México para medir los términos de competitividad en las ciudades. ¿Cuál es la diferencia? Que están metiendo un montón de variables que usualmente los economistas no utilizábamos para ver por qué los lugares o las regiones se vuelven competitivas. O sea, ¿por qué? Porque la economía se ha vuelto global, porque la economía se ha vuelto con ganas de atraer inversiones a cada lugar y en consecuencia se están poniendo a analizar qué es lo que hace más atractivo a ciertas ciudades o a ciertas regiones en términos de su desarrollo económico. Entonces, nada más les doy un dato rapidito. Por ejemplo, el INCO utiliza 120 y tantas variables que son elementos para evaluar exactamente el impacto que tienen los aspectos económicos. El CIDE utiliza cerca de 50 variables y el estudio del Colegio de México utilizó alrededor de 7. ¿Cuál es el problema? Básicamente que son metodologías que meten una cantidad diferente de variables que se hacen de manera multivariada y de manera lineal en otro caso, pero que lo que tratan de ver es qué ciudades son las que están posicionadas y cuáles son las ventajas que tienen. Entonces, básicamente, decirles esto tiene dos sentidos. Que al final del día, y ahorita estamos hablando se está discutiendo un tema, hay muchos temas que hay que discutir cuando queremos ver lo que va a pasar con un lugar hacia adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces les doy un poquito, si quieres pasar la que sigue.
este es un poco, ¿esto de qué vino? Vino básicamente de que en un tiempo toda la visión era económica, con las variables de crecimiento, de empleo, de desempleo, 4 o 5 variables, que son las que servían para utilizar y para impactar y para pensar el futuro. Ahorita, en los últimos años, lo que se ha vuelto más complicado es que las ciudades o las regiones ya tienen factores que ofrecen en sí para que a ciertos negocios se instalen ahí, o de plano no se vuelvan a instalar ninguno de ellos ahí. Entonces, los lugares tienen que buscar la manera de ser más competitivas, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Entonces, ahí hay visiones que inclusive ahorita ustedes lo ven. Hay un Friedman que estaba aquí en la Universidad de California, Porter, que también es muy conocido por los análisis que ha empezado a hacer desde los años 90, y tenemos un premio Nobel porque desde 1998 empezaron a reconocer que ya el tema de qué pasaba en los lugares y qué ofrecían los lugares y qué los hacía diferentes era un tema que tenía que integrarse en la economía. Entonces ya se integró el espacio. Si quieres pasar a la siguiente. Y la cuestión de la geografía económica entonces ya adquiere una importancia adicional. Entonces, les doy aquí un poquito los datos. Lo que voy a ver aquí en particular es el análisis del CIDE. Son 43 variables. Se estudian 70 ciudades en México para ver cuál es su posición dentro de la competitividad y con respecto a qué características. Son relaciones, hay 3 modelos, se los acabo de decir, el del Instituto Mexicano de Competitividad, el de A Regional, el del Colegio de México y el análisis del CIDE, que es el que yo escojo por una razón, porque el análisis de los 4 modelos de alguna manera nos da resultados un poquito más correctos, si no es el número de variables, es probablemente la metodología o la manera en que están encontrando sus resultados. Lo que les quiero decir es, finalmente, ahí hay varias metodologías. La del CIDE es la que la mayoría de los autores consideran que no son tantas variables, pero los resultados son bastante razonables. No hay resultados perfectos, pero bueno, lo importante es aquí darles un poquito. ¿Cuál es la otra característica? En lo personal, yo creo que el análisis del CIDE tiene la gran cualidad de hacerse multivariado. O sea que se toman las 43 variables de manera conjunta. Si ven ustedes el INCO toca una por una y después junta los resultados. Acá no, acá hay un procedimiento estadístico que permite hacer el análisis simultáneo de todas las variables y posicionarlas. Entonces, el del CIDE tiene 4 componentes básicos. Son componentes económicos, o sea, los temas económicos. Los componentes sociodemográficos, o sea, lo económico es lo que hace que las empresas y el comportamiento de la estructura económica sean más parecidos a lo que conocíamos, y son alrededor de 10 variables que utilizan. Son los temas de especialización, que aquí lo vimos por ejemplo, son los temas del crecimiento del PIB, son los temas que de manera clásica se utilizan ahí. El aspecto sociodemográfico es los aspectos de carácter social y demográfico que son los que hacen competitivos a los lugares con respecto a los otros. Quiere decir que hay ciudades que tienen más gente con niveles de educación más alto, con conocimiento más avanzado, con edades productivas muy aceptables, con procesos migratorios. Ahí también tiene que ver, cuando un lugar es atractivo, la gente empieza a llegar y empieza a llegar con otras calificaciones. Entonces, ese perfil es el que vuelve que una zona sea más competitiva para ciertas industrias y para otras definitivamente no es interesante, ¿verdad? Entonces eso es un factor de atracción. El tercer componente es el urbano ambiental, que es el tema de qué es lo que tiene cada lugar. Si es una ciudad que es muy bonita y muy organizada y tiene universidades y tiene áreas de conocimiento y de generación de tecnología, eso le da cierta atractividad para ciertos sectores, para otros no, pero eso de alguna manera perfila. Aquí hay cerca de 15 variables, aquí hay una serie de variables que tienen que ver con la capacidad, con los aspectos de infraestructura básicamente, de buena comunicación, de buena telecomunicación, de cosas que son atractivas para los que quieren invertir dinero para tener éxito. Y el cuarto es el institucional. El tema institucional se mide básicamente
cuál es la capacidad financiera que tiene cada lugar para poder avanzar actualmente y en el futuro. Eso tema, pues ustedes ahorita en este momento lo podemos visualizar con mucha claridad. Hay gobiernos que ya no tienen tanto dinero, tienen más deudas que ingresos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿verdad? Entonces es un caso que se toma, son 5 variables que tienen que ver, de 11 variables que tienen ahí, son 5 variables que tienen que ver con los aspectos de origen de financiamiento, de proporción de financiamiento, de ingresos que tiene el municipio local, y por el otro lado tiene los de reglamento de planeación, reglamentos de construcción, de verificación de gasto y catastro, por ejemplo. Pues están incluidas ahí. Entonces, estos 4 componentes, de alguna manera, por eso les quería dar esta presentación, nos van a dar un poco la visión de cómo aplicar ciertas estrategias y ciertas acciones. Hay que verlas desde la estrategia económica, qué acciones o qué estrategia nos parece la más conveniente dentro de la agricultura para poder definir ahí las guías de las acciones que propongamos de manera concreta. Entonces es un poquito la idea de decirles, estos 4 componentes ya nos dan una capacidad de poner nuestra visión en un orden un poquito más en términos de la competitividad que tiene la visión de la ciudad que estamos promoviendo. ¿Sí? Entonces, es un poquito la sugerencia, ahorita vemos algunos datos. Y la segunda parte, nada más les voy a presentar algunos de los ejemplos con la información que ha estado generando el reporte del CIDE. Y que de alguna manera no es una presentación extensiva, pero es un poco para darles la idea de que hay información que nos puede ayudar a apoyarnos para tener claridad en nuestra estrategia y en algunas de las acciones que ya hayan identificado. Yo se los digo, después de ver todo lo que se ha hecho con el trabajo en estos meses, hay muchas de las cosas que se han propuesto que entran perfectamente si utilizamos un criterio de irlas ubicando así. ¿Por qué? Porque son parte de una estrategia. Por ejemplo, todo el tema de infraestructura, no son ustedes el único grupo. Prácticamente todos los grupos, el de industria, es lo mismo que plantea. Y entonces nos puede dar ya la manera de hacer una propuesta bien orientada en términos de la visión competitiva que queremos para el área de estudio. Entonces, bueno, en la segunda, ¿sí? ¿Quieres pasar la que sigue? Entonces, básicamente los 4 componentes, ¿qué me dicen? Aquí, miren, la definición del CIDE dice: componente económico se refiere a las características, de acuerdo con la literatura, que determinan los diferenciales de la estructura económica de base, el perfil de desarrollo local, así como el potencial de inserción en la economía global. O sea, las 12 variables que están ahí están ubicadas para darnos una idea clara de qué tanto es la capacidad que tenemos, la potencialidad que tienen nuestras redes de comunicación y cómo estamos conectados en la economía global. El componente sociodemográfico se refiere a la estructura de la población, a los niveles de bienestar, a los niveles de equidad y a las diferenciales de competitividad según nuestro potencial en términos de recursos humanos. Y el tercero es el que tiene que ver con el aspecto de la organización de la ciudad o del territorio donde están distribuidas las actividades productivas y la población. Entonces, básicamente, tiene que ver con los niveles de salud. Todo esto es estadística existente, y que está esta estadística existente de manera programada. ¿Y qué es lo que han hecho? Tratar de identificar todas esas variables integrales. Y por último, el componente municipal institucional, y aquí básicamente es lo que les decía, el potencial financiero que tenemos para responder y todo lo que es lo reglamentario y lo institucional que nos permite dar una mejor utilización de los recursos y tener mayor potencial en la administración de la organización social y política. Lo que sigo. Les voy a presentar unas láminas, continuidad de las ciudades en el periodo. Básicamente les quiero mostrar cómo en los 2003, 2007 y 2011 se comportan las ciudades en México, según este análisis. Esto tiene que ver con
que no necesariamente todas permanecen, sino que pueden ir cambiando. No las 4 componentes varían igual. El componente económico tiene una duración de continuidad de más largo plazo, más continua, porque estamos claros que está sustentada en que hay inversiones y que hay una visión a los próximos años, o sea, está planeada para obtener algo. El sociodemográfico tiene que ver mucho con la respuesta social en un país donde empieza a aumentar la migración si la ciudad empieza a generar empleos. Entonces, tenemos cambios y se van estructurando los espacios en un tiempo también un poquito más prolongado. Pero tenemos las otras 2 componentes, que es el componente de la organización de la ciudad, que esa nos toma más tiempo porque hay que hacer inversiones en construcción, en habilitación, y que en el periodo de alguna manera genera mucho mayores cambios a lo largo de varios años de análisis de los mismos datos. O sea, no es más continua como en el caso económico, donde las acciones están muy bien emprendidas con una visión de utilidad en un periodo relativamente mediano. Entonces, ahí tenemos una mayor movilidad. Ahorita vamos a ver algunos datos para esto. Y en la cuarta, que es la institucional, es en la que verdaderamente, y creo que ya aquí lo hemos comentado, es donde traemos el mayor riesgo y el mayor cambio posible. Prácticamente se está modificando cada 3 años. ¿Por qué? Porque tenemos gobiernos que duran 3 años y obviamente la continuidad de las acciones está en continuo movimiento, y obviamente la posición de las ciudades ha estado variando. Eso es lo que nos dan algunos de los resultados. Si quieres pasarle. Entonces les estoy mostrando, híjole, Ya me perdí. se vería. Nada más, la segunda, esto es cuando se repite. El primer año es no lo puedes presentar de manera un poquito más. Es el periodo 2003. Creo que sí. No, pero si viene como imagen, amplíala la imagen. Sí. Esta. Sí, esa. Sí, sí. Amplíala a todo lo que Ajá. se pueda. Excelente. Ok. Mire, el segundo grupo, este es un análisis de las 15 ciudades principales de las 70 que hay en México, medidas para 2003, para 2007 y para 2011. ¿Y está Mexicali ahí? Ah, la segunda. Mexicali tiene, en esas 15, prácticamente se han mantenido 11 de ellas de manera continua. Mexicali está ahí, pero ahí empezamos a ver cómo van variando. Está, por ejemplo, la ciudad de Chihuahua, que está muy estructurada durante los 3 periodos, ¿sí? Cuando ya empieza uno a ver los detalles, empieza uno a encontrar la razón. ¿Por qué? Son ciudades viejas, más estructuradas, más organizadas, con crecimientos medianos. Entonces, está permitiendo, y la zona en que están ubicadas, que ese es otro elemento que es importante, las ha hecho potenciales o más sensibles. Las ciudades de la frontera norte en el último decenio, obviamente, han estado un poquito más presionadas. Pero miren, Mexicali está ahí, y Tijuana está ahí. Entonces, la tercera, a la que sigue. ajá. Está mucho más estructurada. Pero esto lo que nos da una idea es del promedio de los cambios, es cómo se han podido mantener. Mexicali ha durado, en ese periodo ha durado los 13 años medidos. Pero si vemos un poquito la tendencia, se ha estado manteniendo en la parte, vamos a decir, dividimos en 3 los grupos. Hay grupos que son muy fuertes como Monterrey, pero hay un grupo promedio. Por ejemplo, hay un caso interesantísimo que es San Luis Potosí, por ejemplo, que ha estado avanzando de manera muy continua. Y Aguascalientes, algunas del centro del país, y por el otro, las de la frontera norte, Tijuana, Ciudad Juárez y Mexicali, han estado ahí presentes. Y hay otra región que son las de Coahuila, que han avanzado de manera muy continua también, por otra razón. No están en la línea fronteriza, pero están
con una estructura y mezcla de producción interna y externa. Entonces, lo quiero decir, y hay ciudades que nada más permanecieron un año y ya se movieron. Que son, Hermosillo, por ejemplo, subió mucho en los dos últimos periodos de medición. Una vez apareció Tampico, otra vez apareció Reynosa, otra vez apareció Nuevo Laredo. O sea, Tamaulipas sí lo sabemos, estando en la frontera, que es una zona más inestable. Ahí se está reflejando. Entonces, aquí lo que es interesante es ver cómo estos datos más o menos nos van dando una idea de qué elementos, cuál es la dinámica de cada una de las ciudades. Si quieres pasar a la siguiente. En este caso, ya cuando dije yo, medimos el aspecto económico, se mide el aspecto sociodemográfico, hay un análisis también para el aspecto urbano-ambiental y el otro para el institucional. Yo mantuve el institucional por una cuestión. No traigo todos los otros tres para no hacerlo muy largo, pero por ejemplo el continuo, cambios es muy reducido. ¿Por qué? Porque las acciones económicas están planeadas y programadas. Pero cuando empecemos a ver el sociodemográfico, hay un poquito más de cambios de los grupos. En lugar de que sean 9, 11 que no cambian, vamos a encontrar alrededor de 9 que se mantienen. Cuando entramos al desarrollo urbano y ambiental, que es inversiones, planeación, organización interna, modernización de la ciudad, o sea, elementos que implican un acto de mayor, mediano y largo plazo, ahí los cambios aumentan también. O sea, ya tenemos el número que se mantiene que constante en continuidad, es más reducido, no mucho, pero es más reducido. En donde sí cambiamos aquí, y por eso metí es en el institucional. El institucional es verdaderamente la parte más crítica que hay de los cuatro grupos. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos cuáles son los problemas. Fundamentalmente estamos modificando los gobiernos cada 3 años a nivel municipal. Hay un ejemplo que es interesante, es el ejemplo que INCO lo reporta. El estado de Coahuila tiene gobiernos municipales por 4 años. Eso les está dando cierta valor. ¿Por qué? Porque le está dando un poquito más de continuidad. O sea, son periodos un poquito más largos. Pero lo que está aquí enfrente es la falta de continuidad, es el parte del problema para mantener estos procesos. Entonces quizás habría que habilitar y proponer estrategias y acciones mucho más, que le den estabilidad independientemente de los cambios de términos políticos. Y yo, por ejemplo, diría, bueno, el asunto de catastro sería lo más claro, porque debe ser un sistema de gran continuidad, porque está representando la inversión de las familias y de la gente que tiene el promedio de edad ahora hasta 79 años. Entonces, ese sistema tendría que mejorar. Tenía que tener una estructura de continuidad, un sistema de operación, de registro y de operación cotidiana mucho más estable, independientemente de los gobiernos. Entonces, ese es un ejemplo que yo les pongo, pero aquí es donde tenemos el principal problema y está detectado. Creo que es un buen instrumento para irnos dando cuenta de los datos. Si quieren pasarme a lo que sigue. Cuando ya analizamos la ciudad de manera detallada con sus estructuras, que esta es la siguiente etapa, pues ahí vemos cómo en 2007, las características de 2007, vemos que la parte económica es la más importante en términos de la posición, la cantidad de valor que tienen las variables. Cada ciudad tiene, ya cuando se compara el sistema completo, un valor de 0 a 100 en términos del valor que van alcanzando en cada componente. En el caso de Mexicali, de la parte económica y sociodemográfica son las importantes. Y aquí la parte institucional es la que nos está dando un valor importante. ¿Por qué? Miren, hay una situación. Mexicali estaba considerada como las ciudades que tenían más avance en el tema de catastro.
y en el tema de reglamentación. Cuando hubo cambios, ahorita pasaré a la que sigue, este es 2007, en 2011, el aspecto sociodemográfico se volvió más motivado hacia la derecha, que se aumentó, y la parte económica sigue siendo importante, es muy importante su posicionamiento en términos de economía, y les voy a dar un dato, ya no el CIDE, el INCO, que genera información a más detalle, nos da como uno de los de las ciudades, la ciudad con mayor ingreso promedio en el sistema de ingresos salariales de todo el país. Entonces, es una región, Mexicali es una ciudad que está posicionada alto en ciertos valores de carácter económico y en ciertos temas relacionados con la productividad. Y está por encima del caso de Tijuana cuando ya se analiza detalle. Bueno, entonces básicamente aquí está, si quieres pasar a la siguiente. El dato nos da, por ejemplo, el comparativo, el amarillo es el 2012, vemos cómo el posicionamiento aumentó en el aspecto sociodemográfico, en el aspecto económico y en el aspecto urbano-ambiental, que son en los que está teniendo tuvo mayor dinamismo en las dos mediciones, entre los 2 años, pero el aspecto institucional es el que se está deteriorando. Entonces ahí está más o menos, sería un resultado del dato. Y si quieres pasarle a lo siguiente, ¿qué es lo que yo le veo como utilidad si tenemos en cuenta esto? Que podamos a la hora de recuperar toda la información que ya se ha generado, porque aquí me ha tocado estarlo y verlo, nada más que se trate de definir por áreas las estrategias y las acciones que nos parecen que son las más convenientes para enfrentar. Entonces, es un poco la idea de esto. Les voy a dar un dato adicional que me parece que es interesante, ¿sí? Estos son los reportes del INCO. El INCO del 2010, que es un procedimiento que tiene 12 componentes, también lo personal, por el tipo de metodología, me parece un poco complicado, pero complementados pueden ser útiles. Tenemos ahí un resultado de análisis sobre los componentes. Es el sistema de derecho confiable, el manejo sustentable del medio ambiente, la sociedad excluyente preparada, la economía estable, el sistema político estable, el mercado laboral, la infraestructura, el gobierno eficiente y eficaces y aprovechamiento de las relaciones internacionales. Son 10 componentes que también están constituidos por un X número de variables cada uno de ellos. En lo personal, yo les digo, desde mi punto de vista, el análisis que genera el CIDE es muy útil porque lo compacta, lo equilibra y nos da posiciones para poder trabajar de manera un poquito ordenada. También está muy dividido y los resultados que son ventajosos es que son calculados de manera individual. Entonces, yo lo único que me comprometo es tener todo eso a la mano el día que queramos venirnos a trabajar y podamos tener algunos detalles que pueden ser interesantes. Gracias. Le seguimos con... Cuando hablábamos de la tarea del modelo educativo, me puse primero a buscar, qué existía, ¿no? Finalmente para poder hablar del modelo educativo y hasta ya no alcancé. Nada más ahorita. Puedes poner la siguiente. Ya les alcanza a ver. Tenemos la escuela, la UABC, tenemos la escuela de la UABC, donde finalmente tiene ya una oferta actual, ¿no? El Instituto de Ciencias Agrícolas tiene la oferta de ingeniero agrónomo zootecnista, una maestría en producción agrícola y mercados globales, una maestría en ciencias en sistemas de producción animal, un doctorado en ciencias agropecuarias, y tiene un programa que es más interesante, de educación continua del Instituto de Ciencias Agrícolas. No encontré qué ofertas tenía en ese programa, nada más señala que lo tiene creado por ahí en el 2006, ¿no? Pero no encontré, por lo menos en la búsqueda en internet, ninguna oferta de concreto. Adicionalmente tenemos el CEBETA 041, ¿no? Que ofrece, que es un bachillerato, que ofrece también la bivalente, lo llaman, que ofrece también la salida de técnico agropecuario, ¿no? Con un eje final, un enfoque final de agronegocios.
Y tenemos a la Zagarpa, se fue a un programa de desarrollo de capacidades de innovación y tecnología y extensionismo rural, ¿no? Que ofrece apoyos para las universidades o para las instituciones educativas para que puedan capacitar en el sector rural, ¿no? Esto es lo que actualmente tenemos, ¿sí? En Mexicali ofertándose, lo que señalan básicamente las páginas de internet, ¿no? No se puede poner la siguiente. Cuando En otras universidades no hay nada, ¿no? no. En el Valle, la Universidad del Valle de México, el tecnológico. No, de hecho, es una facultad de agronomía nada más y la escuela veterinaria. Sí, la de CETIS es algo que está en proyecto, o sea, realmente no lo tienen. Pues dice que es el MBA con un enfoque, al Ajá. final, un eje, ¿no? Esa de los negocios. que nos contaban. La que nos ofrecieron, sí. No está. Sí, todavía no le echan a volar. Pues ¿Está bien? yo lo advierto que es como una materia, algo así deben dar al final, ¿no? En el MBA, ¿no? Porque es el MBA con un enfoque. Okay. Al final no es una maestría. Y No, la facultad de veterinario, No, no entraste ahí. No, nada más las ciencias agrícolas. ¿no? No la sacó, pero Pero yo estoy en veterinaria y te puedo decir que solo existe la maestría en ciencias veterinarias. Pues, no tiene nada que ver, es más sistema productivo que otra cosa. la propuesta es la que vamos a hacer. La propuesta es, independientemente de eso, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos que la situación educacional en el sector agropecuario sea aplicable? Y esto primeramente es, pues es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Muy bien lo que dice, excelente, ¿no? Yo traía la propuesta, pero bueno, ya vamos adelante. Y la propuesta es una vinculación entre el sector, entre los sistemas educativos con el propio sector, primero local, luego regional y luego nacional. ¿Por qué local? Porque estamos atendiendo inmediatamente a las necesidades del sector hortícola, sector ganadero, el sector de leguminosas, el sector de harinas, el sector forrajero. Y luego por otro lado tenemos a veterinaria, que atendemos al lado de los ganaderos en lo que es producción animal, en sanidad animal, en inocuidad. Y en el sector agronómico yo le he puesto poner la especialización de los agrónomos en sistemas de riego, en sistemas en agrónomos en parasitología, agrónomos en... ¿Qué te los paso? Y luego aparte de las técnicas, agrónomos en especialización en maquinaria, y luego aparte en suelos, y luego aparte las técnicas agropecuarias, cebetas, técnicos en manejo de equipos, sistemas de riego de medición, técnicos, o sea, trabajadores, diríamos, ¿no? del campo que podemos contratar, necesitamos técnicos. La realidad es que ahorita en la actualidad tenemos una escuela de agronomía, ¿no? Salen alrededor de 10 agrónomos al año. Tenemos un elefante blanco donde originalmente, cuando se creó la escuela de agricultura, salían alrededor de 200 gentes, ¿no? Eran 4 o 5 grupos. Se me tocó entrar de los primeros 10 años, ¿no? A sacar gente. Y se colocaban, pero llegó un momento en que ya la oferta estaba limitada para toda la cantidad de agrónomos, entonces ya no fue negocio producir agrónomos. Se fue para otro lado, no le dio rodinos, otros se fueron a las maquiladoras y a trabajar en lo que pudieron, ¿no? Otros tenemos agrónomos exitosos facilitarios. Y por otro, arquitectos e ingenieros. sí, ingenieros, no, efectivamente. Y luego, pues he ido reduciendo la población, pero tampoco le hemos dado la producción de técnicos a las necesidades del sector. En este caso particular, el otro día andaban buscando parasitólogos, entomólogos, ingenieros en producción especializada de hortalizas, no existe, es un todólogo. Los técnicos que hay son muy específicamente en granos, en oleaginosas, en forrajes, pero no específicamente en las necesidades más productivas. En invernaderos no hay, está la escuela de continuidad, sin embargo no hay quien la dispone, en el sector agropecuario no hay técnicos que se estén actualizando. La actualización del técnico es muy importante. Tenemos los invernaderos, sistemas de medición, sistemas de riego por goteo, tenemos análisis de suelo, tenemos laboratorios
bromatológico, análisis de suelos, análisis, o sea, técnicos especialistas en cada una de estas áreas, ¿no? Y esa era mi propuesta, esa era la propuesta que íbamos a poner. Adicional a lo que tú traías, ¿no? Sí, tomando en cuenta dos cosas, ¿no? La agronomía, veterinaria y las abejas. ¿Cómo? Yo creo que más que un modelo, por eso me atreví a poner la definición, más que un modelo educativo, no es que se requiera un modelo educativo, sino yo concluía lo mismo, una vinculación, precisamente para que, o sea, la respuesta sería una vinculación con el sector para que las instituciones puedan dar respuesta a lo que están. Entonces lo podemos poner la otra. Es que hay diferentes niveles educativos. Está el técnico superior universitario y el profesional asociado, que ya son personas que tienen bachillerato, pero que pueden estudiar, si son inclusive en cuatrimestres, en 4 cuatrimestres o 5 cuatrimestres, que son 1 año, 4 meses, 1 año, 8 meses, pueden ser técnicos y responder a las necesidades o nivel técnico sin ser necesariamente un agrónomo, y pueden dar respuesta rápidamente a los eso es el bachillerato, ¿no? Eso es el bachillerato, ya son egresados del bachillerato con un que puede entrar a una carrera técnica universitaria, ¿no? O la educación continua, que finalmente existen diversos programas del gobierno, se pueden especializar también y obtener los recursos precisamente para ofertar para cursos para tractoristas, para lo que se requiera, pero pues una vinculación para que se trabajen a través de las instituciones educativas, ¿no? No marcan necesariamente la UABC, pero pues la UABC es ideal para esto, ¿no? Finalmente tiene ya las características adecuadas para que así sea, ¿no? Más que la licenciatura y el posgrado, inclusive en el posgrado, en la licenciatura que está viendo la estadística, hay 90 ingenieros agrónomos en el Instituto de Ciencias Agrícolas, ¿no? Estudiantes, y 25 total agrónomos o tecnistas, ¿no? Son la población, y habla de un tronco común que son 221, ¿no? Esto es el dato del 2012, el último semestre del 2012. Pero hablamos de gente con ingeniería, ¿no? Probablemente, insisto yo, técnico universitario. Nosotros hablamos de las necesidades reales en los problemas de vinculación hacia el sector. Así es. Está dando la estadística. Sí, está bien, por eso estoy diciendo. Esos son los que existen, pues, pero luego volteamos al sector productivo y luego dice, oye, necesito un parasitólogo, no lo tengo. Oye, necesito una medición de agua que me maneje, no lo tengo. Necesito una especialización en invernadero, no, pues no lo tengo. Necesito uno en suelo, no, pues no lo tengo. Entonces, ¿qué tienes? ¿Qué estás haciendo como universidad? ¿Qué es lo que queremos en este caso particular de este sector, ¿no? Aquí donde estamos, en esta localidad? Pues tenemos en otras universidades, tenemos la de Sonora, tenemos la de Sinaloa, tenemos Chapingo, tenemos el TEC de Monterrey, tenemos una amplia gama donde existen las diferentes especialidades, pero no aterrizan hasta nada. Así es. Entonces, ¿qué es lo que queremos aquí? Si la tenemos en la universidad aquí, es que esté vinculada con el sector. Yo creo que yo comparto que esa es la solución, la vinculación. La vinculación es no tanto crear un modelo educativo, ¿no? Sino la vinculación. De ahí va a salir. Exactamente, de ahí sale un modelo educativo. Sí, yo creo que, digo, tanto, por ejemplo, Juan Pablo, que puso vinculación como aquí en lo del sector, y creo que en lo de la cultura empresarial necesitas vinculación, pero vinculación de qué, con qué y quién se quede. Yo creo que la propuesta específica es qué área o qué departamento se debe hacer cargo de la vinculación, porque el solo decir vinculación es volver a tirar a la mesa. No estamos hablando de las escuelas existentes, en este caso. Pero ¿quién vincula? O sea, ¿quién se encarga de vincular? De la universidad y la rectora. No, lo que pasa es que, digo, es otra vez, ¿no? O sea, el sector privado requiere una serie de todo lo que comentaste. ¿Quién se encarga de la vinculación? O sea, por ejemplo, hemos visto que a lo mejor hay un éxito, pues no sé si es muy grande, el vinculación escuela que se creó aquí en Mexicali. Sí. Entonces, el crear vinculación escuela en el sector... ¿Quién la promueve, quieres decir? Pues es que aquí hay todo un organismo que se encarga de vinculación, ¿no? Pero que se está orientando más a la industria. Así es. Y esa es una de las preguntas que tenía contigo, Arturo. O sea, lo que nos estás mostrando aquí se refiere a la ciudad de Mexicali. Completo. Pero ¿qué datos tenemos de la parte agrícola? O sea, ¿cómo se vincula esa información? Lo que pasa es que, mira, en el caso de Mexicali, la ciudad está en el municipio y mucha de la información a ese nivel está. El municipal. Sí, digo, pues es que
Esa es la característica de y la otra característica de Mexicali es que es una ciudad de entre 500 y 1 millón de habitantes. No es de las ciudades más grandes, pero es de las ciudades que tienen niveles de educación más elevados, que tiene áreas de investigación más elevadas, o sea, tiene una posición privilegiada y diferenciada con respecto a otras ciudades. Entonces, por eso la posición, el INCO la posiciona en el 6º lugar a nivel nacional cuando tiene menos de 1 millón de habitantes. Y Tijuana, que está económicamente considerada por el CIDE más importante, está en el lugar 70, porque una les analiza desde el punto de vista de variables muy individuales y la otra la analiza en el análisis de variables agregadas. Dentro de mi experiencia, lo que he visto es un método de opción de titulación que se llama trabajo profesional. Entonces, en este método se van los que están recién egresados a trabajar a algún centro, por ejemplo, ranchos, etcétera, digo, dentro de mi rubro, y ahí adquieren experiencia profesional, y si les interesa al empresario que les estuvo dando como el auspicio y el aprendizaje, lo contratan. Pero aquí es muy curioso porque todos los que están de trabajo profesional se van a México o se van a otros lados o se van a otras ciudades, no se quedan dentro de ustedes. Entonces creo que eso también es un factor muy importante, que no hay propuestas hacia los empresarios o de los empresarios para el sistema educativo. Vuelvo al tema de la vinculación. ¿Quién vincula? Aquí lo que pasa es que tenemos un organismo que es CODAM a nivel municipal, porque lo mismo, o sea, buscas que hay para fortalecer la cultura empresarial, y todo el mundo la capacitación la busca. Entonces, si buscamos a CEFOA tiene un programa muy amplio de capacitación, todo el mundo tiene un programa muy amplio de capacitación, un programa a lo mejor educativo ya lo tenemos muy básico, y un programa de finanzas públicas también. Pero ¿quién vincula? Entonces, si lo dejas al gobierno, como decía Juan Pablo, pues nunca se va a vincular. Pero si, por ejemplo, CODAM, a través del sector empresarial, es el organismo, como es el organismo municipal, es el organismo que puede hacer la vinculación con escuela-empresa, o sea, que se encarguen de eso, que se encargue de la capacitación y de fomentar la cultura empresarial. Creo que CODAM debería ser el organismo en el que los empresarios pudieran destinar sus recursos, porque es municipal, para que fuera el rector de los esfuerzos para el Valle Mexicano. Es una buena propuesta, se debe mejorar. La CODAM que no tiene más específicamente más la importancia del sistema de registro que estamos pidiendo a nivel de perfil de los proyectos indica precisamente identificar eso. O sea, primero, el problema que se tiene y que se pretende resolver. Segundo, dimensionar cuáles son las necesidades de alguna manera, cuál es el universo de atención que estamos requiriendo específicamente en esa vinculación. Sector agropecuario, centros educativos, ¿no? Y empezar a determinar, por ejemplo, quién es el responsable de generar esa vinculación, de tal manera de que ya le podamos designar de aquí, oye, tú tienes esta tarea, de acuerdo a lo que se está planteando de las necesidades del sector productivo agropecuario, ¿verdad? Tú tienes que encontrar procedimientos de vinculación y que ya hagan un análisis mucho más determinado para llegar a producir esto. Lo ideal sería que el gobierno federal realizara esto. Sin embargo, porque es el que planea y tiene todos los recursos. Sin embargo, si realmente quieres tener un efecto, y si este programa es del municipio de Mexicali, veo que en el sector agropecuario CODAM, que está muy limitado para fomento y está muy limitada su acción, pudiera ser el organismo de vinculación en este 20 años de trabajo, o estos 10 años, estos próximos 10 años de trabajo, en donde no tiene que depender del presupuesto, se fortalece, pero sí tendrían los empresarios que armar un proyecto y en ese proyecto tener que dar recursos a este órgano, para que no dependiera del municipio, porque si depende del municipio va a estar limitado. Claro. Mira, el sector empresarial, ahí hay una diferencia de Mexicali que es muy favorable. Todo el asentamiento de la población y de la actividad económica es en el mismo municipio. El problema con las otras ciudades es que hay varias de esas ciudades que son varios municipios y no están de acuerdo. Está mucho más complicado. Sí. Entonces, aquí
esa posibilidad, eso que estás comentando es mucho más factible porque todos estás en el mismo organismo. Y de hecho, lo que está pasando ahorita es que este proyecto ya está integrando diferentes fuentes. Entonces, ¿por qué? Porque todos están en el municipio también. Entonces, yo creo que esa es una ventaja, Y pues te permite... Es una buena propuesta, Yo creo que Codames es una buena propuesta. Sí, ¿no? Es mucho hay más que fácil. aterrizarlo. Hay que aterrizarlo. Acuérdense de una cosa, ¿no? Los programas estatales, los programas federales, en cierta forma van globalizados y a la vez aterrizan o no coordinan, y además de la coordinación que existe entre los tres niveles de gobierno. Pero a fin de cuentas, el que debería de regular la actividad, bueno, no la actividad agropecuaria, la actividad económica tiene que ser el municipio. El municipio es el ente más grande que regule todo eso en la ciudad de departamentos. No los tiene, ¿no? El que tiene contacto con la ciudad, el que tiene contacto con el primer contacto es el municipio. ¿A quién lloras primero? Pues con el municipio. Así es. Después te vas con el Estado y después te vas con la Federación. Entonces, sería fortalecer una estructura de ese tipo. Entonces, sí, no, sin embargo, se va a formar. Es una propuesta. Ahí se va a poner. O sea, ahorita no tenemos que comprometer todavía a nadie, sino más bien tomar la decisión de quién debería ser responsable de la proponer. No, pero eso no le hace. A través de una coordinación interinstitucional entre el municipio, Estado y Federación. Así es. Sí, pero es una posición muy ventajosa en la manera. Ahora doy una cosa, nomás que me queda así, el área de estudios lo maneja la universidad. Y es estatal. Sin embargo, pues están en las localidades. Yo creo que la universidad es la que debe de... O sea, yo no puedo generar estudiantes ni puedo hacer programas de materia de estudios en diferentes especialidades si estoy aventando gente que no tiene ningún oficio ni beneficio. Ese es el primer punto regulador. Yo como universidad, vuelvo a caer por esa institución, sería la Escuela de Agricultura, la Dirección General de la Escuela de Agricultura, la Facultad de Escuela de Agricultura, la Facultad de Escuela Veterinaria, quienes o los posgrados, quienes deben de regular a través del sector, empresarial agropecuario, ¿sí? A través establecer el tipo de carreras y necesidades que se tienen para generar profesionistas. Yo no puedo generar. En el caso particular de la vinculación escuela-empresa, se hizo en el CETIS, pero se hizo a través de los empresarios, no a través del CETIS. Al CETIS lo metieron al cajón, para que entendiera que lo que estaba produciendo, pues estaba produciendo una ola de profesionistas que en un momento dado no tenían oficio ni beneficio, ¿no? Que tenían que tener una ocupación inmediata, y eso era por las necesidades de las maquiladoras. Bueno, aquí lo que estamos requiriendo ahora es gente calificada en el sector agropecuario. ¿En cuáles? Pues en todas las áreas específicas, ¿no? En el sector hortícola, en el sector bolero, en el sector forrajero, en el sector ganadero, y entre ellas en la veterinaria. Así es como yo lo veo. Debe ser la universidad, antes de que una institución, la universidad en sí mismo, replantear su reprogramación, que no se ha replanteado, ¿no? Por ejemplo, yo soy egresado de Chapingo. El Chapingo es una universidad que tiene 150 años, ¿no? Entonces genera agrónomos para toda la República. O sea, para toda la República, no específicamente para Mexicali ni para qué. ¿Qué quieres? Zootecnistas, aquí tengo. ¿En qué los quieres? En producción animal, en mejoramiento genético. 6 carreras de inocuidad. 6 de inocuidad. ¿Qué quieres? Parasitólogos, ¿para quiénes? ¿Quieres fitotecnistas, mejoramiento genético? ¿Quieres agrónomos en producción de semillas? ¿Para qué los quieres? O sea, yo los tengo. Nomás pídelos, aquí están, ¿no? Dale cada año, nomás diles qué los quieres. En irrigación, entonces está quedando en misión, ¿no? Un departamento de irrigación que genera agrónomos. No, tienes toda la razón. Economistas. El único comentario es que, fíjate, si tú ves todos los clústeres definidos como los que hay que impulsar, ya están posicionados dentro de la proyección de mucho de la actividad de la universidad. Claro. Pero el sector agrícola se ha mantenido al margen, sí, porque anteriormente quien coordinaba todo eso era el gobierno federal a través de la universidad de Chapingo y todas las otras. Pero de allá para acá, como que el sector agrícola se fue para abajo y entonces eso ya desapareció. Entonces hay que reintegrarlo. ¿Quién tiene que empujar? Pues el sector agrícola.
Así es. Sí, pero hay que presentarlo como un eje, porque yo les ponía el ejemplo, por ejemplo, de Estrasburgo. Sí. Hace Creo que 30 es años eso. no tenía biotecnología, pero lo desarrolló en los últimos 30 años. Entonces, porque se definió que era un proyecto que había que buscar. Hay que Pero definirlo. digo, Bueno, es sí, complicado cuando la matrícula de la escuela son 90 y 225 personas. No, entre 5 años. En 5 años. En 5 años estás Lo que hablando pasa es que ahí yo de creo que 10 ahorita agentes. se tiene que revertir el Ajá, proceso. claro. En vez de estar trabajando formación de más profesionistas, Sí, así es es. educación continua. Así Es es, a los así es. profesionistas que ya existen, Sí, sí, especialízalos en áreas Eso concretas. es, eso Que es. sale más barato. Y también. los que van saliendo, enfócalos a las actividades productivas de las necesidades locales. Pero también se tiene que sacar un inventario de cuáles son las necesidades y Ajá. también con cuánto se cubren. Claro. Porque cuando uno realiza un programa educativo, o sea, debe tener cierta permanencia, no para sacar 20, 30 egresados que estén necesitando, ¿no? Es lo que está Y sucediendo. entonces, efectivamente, considero que es la educación continua la que va a proporcionar la salida inmediata a las necesidades que van teniendo el sector, ¿no? Independientemente de lo tardado que es crear un programa educativo en concreto, ¿no? O sea, si yo ahorita yo decido crear un programa, probablemente tenga la primera generación estudiándolo en 2, 3 años apenas, ¿no? Así es. Entonces, inmediatamente, y la educación continua no requiere ni rebote, ni Inmediata. inmediatamente da respuesta. La oferta, ¿Cuándo se sería la regulación? La oferta, porque vimos lo de la maestría de agronegocios en CETIS. Y CETIS sacó varios flyers para ver cuánta gente se apuntaba. Nunca tuvo, Nunca llegó ni uno. no tuvo Pero- el mínimo de gente suficiente para que pudieran abrir ¿Dónde realmente la la pusiste? maestría. En el CETIS. Pues claro, el CETIS no es para agronegocios, el CETIS es, digo, la institución sí, pero Es la que mentalidad... esos andan en BMW. Así es, pues por eso, ¿cómo le vas a mandar a ensuciarte los zapatos? Sí. O sea, malamente. ¿Gucci? Gucci. No. No, son ¿Ferragamo? ¿Ferragamo? Ok. Bueno, ¿Y en qué todo Ferragamo? Pero alguien debe de hacer la tarea. Puedo comprarme Así 6 Clarks. 6 Clarks. El inventario de necesidades que hay. Y con 20 cuánto de se los cubre, pisos, pues, pero- es lo 20. que está buscando. ¿Qué es eso? 20, 30, 40, ¿Y sirve? 50. Mi comentario es No, ¿qué te pasa? 20 les pido uso porque me duran unos 20 años. para que cargues todas esas acciones. $500. Fíjense que esa es una cuestión en la fuerte cultura empresarial. Que estaban hablando, por ejemplo, de la hortalizas y de los ganaderos. Pero hortalizas no es ni el 10% del total de la superficie. Sí, No, Adolfo, hombre, pero recuerda una es cosa, el 5% son hortalizas y las 90,000 hectáreas de trigo no necesitan 20 agrónomos tampoco. No, lo que yo hablo no hablo de la agronomía, hablo nada más, ahí es donde tienes que enfocarte, porque la cultura empresarial no está en el 80% de nuestros, y no vas a convertir todas las 80,000 hectáreas a hortalizas, no se puede. Entonces tienes que buscar planes para ese 80%. Tienes que buscar Pero hay que planes para ese definirlos 80%. porque si no, todo está... A ver, No está definido. En concreto, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Vale? En concreto, ¿qué es lo que quieres decir? Ya le dimos muchas vueltas. En concreto, ¿qué es lo que queremos decir? Queremos decir, ¿quién va a ser el regulador de la propuesta? ¿Qué organismo? Yo creo que Codam ¿Qué? es el que debe ser. Desde el punto de vista del municipio, sí. Sí. Y de ahí que comienza. integrado con la el UABC. Estado y con la Federación Así y la institución. Es que los empresarios tienen que tener un lugar a donde ir. Yo creo que el CODAM es muy buen lugar. Debe y que ser. el CODAM diga, mira universidad, mira esto, mira, la industria nos está pidiendo eso. Bueno, y además es un organismo Sí, que fortalecer. que lo Sí, tienes que fortalecer, estoy de acuerdo. Sí. Hay que darle validez a ese Sí, organismo. señor. Si no, no tuviera Sí. razón de existir, pues. Exacto. Porque andar promoviendo el municipio, promover internamente. Ok. Lo que está en la propuesta del guión de manejo, que es el instructivo, eso es qué preguntas deben de contestar para efectos de poder dar el planteamiento del proyecto. O sea, esto lo que trata es de estos aspectos que están discutiendo ahorita. Bueno, a lo mejor el responsable es Ese es el formato. sí, pero ¿quiénes deben de participar además? Pues gobierno federal, la Local, universidad, municipal.
Todos Y los esos organismos se como va el Consejo Agropecuario, ubicando ahí, ¿verdad? La Unión de el Horticultores, CCE, la los Unión de Horticultores, Sistema Productos. Sistema Producto Alfalfa, No, todo. Si ustedes ven, después de planteado el problema, lo primero es quiénes son los involucrados. Es lo que tienen que describir con María Teresa. Ahí es, ¿a quién le podemos dar la responsabilidad de dirigir, de coordinar eso? Ya lo dijeron. Y quiénes deben de acompañarlo, ¿verdad? Entonces, ahí se especifica eso. Luego, Sí, el universo de atención es lo que estábamos diciendo. Bueno, ¿cuántos ingenieros, cuántos de cada área específica requerimos? Si no tenemos ahorita los datos, simplemente tendríamos que estar atendiendo datos generales que nos pudieran reflejar ese tipo de cosas. Bueno, o por inversión, que es la clasificación de inversiones en los diferentes tipos de cultivos, o por superficies de atención. No sé cuál sea el método más apropiado para determinar las necesidades de... Es que las necesidades en una universidad no nomás pueden ser locales. Estamos en general, fíjate. O sea, no puedes decir voy a tener un programa de universidad nomás para surtir a todos los Del Valle, no, tienes agrónomos del Valle San del Quintín, Mexicali. tienes México, man. México. Tienes el Por Valle eso del decía- Yaqui, tienes Guanajuato, tienes o sea, por favor, o sea, ¿cuántas hortalizas se producen en México? No son las 3.000, 4.000, 5.000 hectáreas nomás de Mexicali. Hombre, el Bajío. o sea, Por eso es necesario definir ese universo de atención, porque en función de eso le vas a dar una factibilidad. O sea, ¿cuántas a la- universidades a la en Estados propuesta Unidos que tienen tiene. sistema agrícola? Muy pocas. No, muchas, Manuel. Vete campo y son cuántos, ni modo que digan, lo estamos haciendo para California. No, por para eso. Los lechugueros de California. Pero esa es la que produce más. No, Davis, Manuel. Por eso, UC Rivers, UC Davis, Cal Poly Pomona, Cal Poly San Luis Obispo, Cal State, no, Cal State Baker. Alcohol. Todos, o sea, son, yo te creo puro agrícola, no, que su función fuerte es el Fresno State, Chico State. ¿Me entiendes? O sea, yo te puedo demostrar 10 universidades que tienen escuelas muy buenas agrícolas y no lo están haciendo para el estado de California. Vete a Texas, Texas A&M, Texas Tech, University of Arizona, Muchas gracias, son las 9:10. Lo dice, la producción de los profesionales de la agronomía deberán ser a través de la vinculación, facultad, sector agropecuario, local, regional y nacional. Sí. Pero comienzas por lo local, Pues sí, porque ¿dónde nace la necesidad? Pues en lo local. Es que yo lo único que he escuchado que necesita agrónomos es a Gustavo. Oye, necesito uno que viene en esto, oye, necesito, y no hay, y le busco y no hay. Bueno, pues no lo estamos produciendo. Si estamos produciendo zootecnistas, pues ¿dónde están los zootecnistas, no? Porque no creo que los corrales del Chávar estén captando todos, ni creo que los corrales acá de Gratiente, ¿no? Ni tampoco los del Vara, pues ya desaparecen de aquel lado, ¿no? Ni los Limón. Entonces, con 3, 4 agrónomos sustituye todo eso. Entonces estamos hablando de que tenemos el elefante blanco ese, ¿no? El Instituto de Agricultura. Tiene instalaciones de todos tipos, todos colores. No, pues estaba para 600 estudiantes. Y está solo. Y ahorita no tienen ni la mitad. Solo. Y lo mismo está pasando con veterinaria. O sea, pues los veterinarios zootecnistas más o menos son muy similares, ¿no? Además, Pero sobreposición es especialista en producción, mejoramiento genético, producción animal. Let's go. Oye, pero que las 7:30 el lunes. Sí, ¿no? Vamos a tener. Sí, ahorita lo vamos a pasar, ahorita vamos a tener la reunión y la mandamos. Aquí va a ser. Sí. A ver, vamos a la CODAR. Este es el Vamos a darle la CODAR para que veas que queremos. No, ya está.